Espero que estén bien, que hayan podido descansar algo la semana. Yo estoy agotadísimo, pero bueno, hay que seguir dándole. Entonces, el auxiliar de hoy día es un poco de materia igual, y se trata principalmente de lo que se llama equilibrio químico. ¿Ya? Ustedes vieron en clases, y para la prueba entró, ¿no es cierto?, lo que era equilibrio de fases, ¿sí? Y ahí estábamos trabajando siempre con una especie que puede cambiar de fase. No sé, por ejemplo, agua pura que puede estar en estado líquido o sólido. El equilibrio químico es una extensión de esas ideas al caso en que tenemos más de una componente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos agua y aceite con vapor de agua, por ejemplo. O también eh, el equilibrio químico se refiere a situaciones en las que ocurren reacciones químicas, en que los componentes se transforman unos a otros, ¿sí? Entonces simplemente es una extensión un poco de la idea del equilibrio de fases, ¿sí? Tiene algunos resultados importantes. Entonces toda la primera pregunta es como un poco de materia de equilibrio químico. Ya vamos a ir reduciendo las cosas de a poco. Y el problema 2 es la ley de Raoult. Es un problema donde aplicamos el equilibrio químico para entender por qué el punto de ebullición, por ejemplo, del agua cambia cuando le agregamos sal o algo así. ¿Sí? Entonces partamos con el auxiliar. Voy a... esto está bien. Ya. Entonces dice lo siguiente. Dice 1. Equilibrio químico. Hoy veremos las condiciones de equilibrio generales cuando tenemos más de un componente, incluyendo el caso en que puedan ocurrir reacciones químicas que transforman tales componentes. ¿Sí? Eso es lo que les hablé al inicio de la introducción. Entonces dice 1.1. Consideremos que tenemos una fase diluida y que ella tiene n compuestos. Luego, si mantenemos un volumen B y una temperatura T, la energía libre es F igual, la energía libre ejemplo, ¿no es cierto?, F de TB, N1, N2, N3 hasta N sub N. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los componentes. ¿Sí? Y están todos en la misma fase. Está todo mezclado, homogéneo. Entonces, una propiedad importante es que vamos a decir que esta solución de componentes va a ser ideal cuando la energía libre yo la puedo separar en sumas. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí tengo el componente 1, aquí tendría los componentes iésimos, y acá tengo el componente n. La energía libre se me separó en sumas de componentes, ¿sí? Entonces ahí vamos a decir que la solución es ideal. Y esto es importante porque cuando la solución es ideal, vamos a poder sacar algunos resultados analíticos, es decir, fórmulas. En otro caso, ese problema solo es muy complicado. Ya, entonces, de esta parte de la materia dice problema 1, o sea, parte 1, muestre que la presión de la solución ideal se descompone en una suma de presiones parciales PI por especie. Esta es la ley de Dalton. ¿Ya? Esto lo vamos a demostrar porque más adelante lo vamos a usar. ¿Ya? Vamos a usar que en una solución, o sea, si tengo varios componentes mezclados en una sola fase, la presión total es la suma de las presiones de cada componente, y eso es lo que queremos probar en esta parte. Entonces, tenemos el 1.1, problema 1. ¿Sí? Entonces teníamos que, habíamos dicho que F generalmente va a ser TB N1, N2, hasta N sub N, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo es simplemente una cajita donde tengo
distintos elementos que están mezclados. ¿Sí? Distintos. Entonces dijimos que cuando era ideal la solución, entonces vamos a ver f ideal, la voy a separar en distintas, en una suma de cada elemento. Y ahora, nosotros sabemos muy bien que si tenemos la energía libre, tomar la presión es sencillo, si es que la tenemos en las variables naturales, como en el caso de ahora. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que df es igual a menos s de t menos p de b más sumatoria de los muy de n sub i. Por lo tanto, la presión tiene una fórmula sencilla que es la presión igual menos df a db. ¿Sí? Si consideramos la temperatura, todos los n constantes. Y aquí, gracias a que tenemos que nuestra energía libre es ideal, esta derivada parcial yo la puedo separar, ¿no es cierto? Entonces, aquí usamos que es ideal. Y entonces meto la energía libre ideal dentro de esta derivada y me queda que la presión es menos. Me queda aquí df1 a db más df2 a db, ¿no es cierto? Y todas. Donde cada una de estas está separada y depende de las variables t, b, n1, ¿no es cierto? Esta de acá depende de t, b, nn, etc. Entonces, ¿qué son estas derivadas de la F1 con respecto a B? Es simplemente la presión que tendría el elemento N1 si estuviera él solo en esta cajita de volumen B. Lo mismo pasa con F2. ¿Sí? De acá de F2 a de B es equivalente a la presión que tendría el elemento 2 si estuviera él solo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que la presión es igual a, o sea, va a tener P1 más P2 más P sub n. ¿Sí? Donde estas acá son las presiones, son menos de FI a de B, de T, B, NI. Presiones como si estuviera solo el elemento. Entonces aquí demostramos que la presión total se separa en la suma de las presiones de cada compuesto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Entonces esto es, recuerden, solamente en el caso en que tenemos una solución ideal. ¿Sí? De otra forma no habríamos podido separar la presión en sumas, si hubiéramos usado la energía libre que está acá arriba, por ejemplo. Ya, entonces, dejemos eso zanjado. Entonces dice ahora 1.2, reacciones. ¿Ya? El 1 es algo que vamos a utilizar en la parte 3, 1.3, para calcular el potencial químico, que es lo que nos va a interesar para entender propiedades de equilibrio. Pero antes, veamos cuáles son las condiciones que cumple el potencial químico en equilibrio cuando hay reacciones. Entonces aquí dice, considere que tiene una solución donde ocurre la reacción A más B igual a B.
Son intercambiables, ¿no es cierto? Por eso las flechas van en doble sentido. Y aquí dice, por ejemplo, esto puede ser un gas de hidrógeno atómico, el cual se puede ionizar en un protón y un electrón. Por ejemplo, aquí puedo tener el hidrógeno, y este puede ser el protón y el electrón. Simplemente un ejemplo. Pero una representación de la reacción química se escribe de esta forma. Entonces dice, muestre que se debe cumplir que mu A más mu B es igual a mu sub AB. Si dejamos que la reacción ocurra en un recipiente cerrado y a una temperatura fija. Generalice el resultado de una reacción arbitraria. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos el problema, esto es 1.2, ¿sí? Y tenemos la reacción química, tenemos eso. Entonces, nos pedían encontrar la relación que debería cumplir los potenciales químicos. Entonces, primero partamos por escribir la energía libre, ¿sí? En este caso, la energía libre de Helmholtz va a ser una función, ¿no es cierto?, de la temperatura, el volumen, el número de especie A, el número de especie B y el número de especie AB, ¿cierto? Es todo lo que tengo en mi mezcla. Tengo Na, Nb y Nab, ¿sí? Por ejemplo, si es que pidiera que se conservaran, no sé, en las partículas, o que se conservaran los núcleos, por ejemplo, atómicos, me entraría alguna restricción entre los valores de Na, Nb y Nab, pero no lo vamos a usar ahora, ¿sí? Simplemente vamos a encontrar relaciones entre esos potenciales químicos, dado que la reacción ocurre. Entonces, de esto yo sabía que el dF, ya lo habíamos calculado antes, ¿no es cierto?, era menos S de T, menos P de B, más sumatoria de los muy de N sub I, ¿sí? Como estamos en un recipiente cerrado y a temperatura constante, esto no va a cambiar, ¿no es cierto? No hay cambio en la energía libre por volumen o temperatura, ¿sí? Entonces, el equilibrio se establece cuando el diferencial de energía libre es cero. ¿Sí? Cuando df es cero significa que llegó a un extremo, ¿sí? En particular se debería cumplir que el d cuadrado f sea mayor a cero, ¿no es cierto? Para asegurarnos que es un mínimo, pero no lo vamos a comprobar, simplemente vamos a asumir que ese extremo es un mínimo. Y entonces, simplemente para el df nos quedan cambios en los números de partículas, si se fijan, ¿sí? Y aquí es donde vamos a utilizar la reacción química para ver cómo son estos cambios de número de partículas. ¿Por qué? Porque la reacción química me dice que una partícula de A más una partícula de B me da una partícula de AB, ¿no es cierto? Entonces, si es que el número de partículas de A cambia en un DN, entonces vamos a anotar acá. Si Na cambia en DN, pongámosle menos para decir que se nos fue un Na. ¿Qué va a suceder? La única forma de que haya cambiado el número de partículas del tipo A es que se haya juntado con una del tipo B. Entonces, si Na cambia en menos de N, implica que Nb cambia también en menos de N. ¿Sí? Requiero una partícula de A y una partícula de B. Entonces cambian en la misma cantidad.
Y AB, como perdió una partícula de A y una partícula de B, estas se juntaron para crear un AB. Por lo tanto, el número de AB cambia en DN pero positivo, ¿sí? Porque las dos de A y B se me juntaron para crear una de NAB. Por lo tanto, ahora tengo aquí relaciones para cada uno de los DN, ¿no es cierto? Este de acá es el DNA, este es el DNB, y este de acá es el DNAB. Entonces ahora meto todos estos DN que yo encontré a mi fórmula para el DF. Entonces voy a tener que el DF cambia según lo siguiente. Va a cambiar como el MUA por el DNA más el MUB por el DNB más el MUAB por el DNAB. ¿Sí? Y aquí reemplazo lo que les encontré acá. Entonces el DNA es menos DN, DNB es menos DN y DNAB es más DN. Entonces esto yo lo puedo juntar todo en un solo DN. Me va a quedar MUA más MUB menos MUAB por DN, con un menos según lo que definí yo, pero ese menos es importante. Y esto de acá es igual a 0 si solo si MUA más MUB menos MUAB es igual a 0. Por lo tanto, en equilibrio se debe cumplir MUA más MUB igual MUAB. ¿Alguna duda de cómo llegamos a eso? Ya, entonces ahora vamos a generalizarlo para una reacción cualquiera. Entonces ahora, generalización. ¿Cuál va a ser la generalización? Vamos a considerar que tenemos una reacción que va a ser del tipo A1 más A2, A2. Así, muchos componentes que tienen muchos productos. ¿Sí? Anoté solamente unos cuantos, pero pueden tener una cantidad arbitraria a cada lado. Entonces, la generalización se hace de la misma manera que con el mismo raciocinio que usamos antes, en el que me pregunto cuánto cambia si es que cambio un número de partículas de cierta especie, la reacción me va a decir cuánto cambia el resto de todas las especies. ¿Sí? ¿De qué manera? Entonces, si DN1 es DN, ¿sí? DN, voy a ponerle acá A1, para ver que es del lado izquierdo. Lo importante, perdón, aquí algo que es importante. Acá la letras A mayúscula indica componente químico y la letra minúscula indica el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Que me dice cuántas partículas de eso necesito para que la reacción ocurra. Ya. Entonces, supongamos que la reacción ocurre una vez. Si ocurre una vez, entonces significa que Na1 cambió en A1 por DN negativo. Supongamos que perdí
la cantidad que me dice acá de A1. Entonces esto implica que, dado que la única forma en que haya cambiado este número de partículas es mediante la reacción química, el componente A2 cambió en menos A2 de N, ¿sí? Porque sigue la ecuación química. Entonces así puedo seguir con todos los componentes que están a la izquierda, ¿sí? Y puedo aplicar el mismo argumento para los componentes que están a la derecha, ¿sí? Entonces, si NB1 cambia en B1 de N, y esto es positivo porque si es que perdí componentes A, es porque gané componentes B, ¿sí? Entonces aquí voy a repetir el mismo argumento, y la generalización es bastante simple. Voy a tener que el df va a ser igual al A1 mu A1 más A2 mu A2, y aquí me va a quedar después un menos, gracias a que tienen los signos cambiados los de n, B1 mu B1 menos B2 mu B2 de n. Por lo tanto, df es igual a 0 si solo si A1 mu A1 más A2 mu A2 es igual a B1 mu B1 más B2 mu B2. Entonces la regla general, y es fácil de acordarse, es que si uno tiene la reacción química con los elementos de coeficientes estequiométricos en equilibrio, tiene que ocurrir que es fácil, simplemente esto yo lo transformo en un igual, y las letras las transformo a su potencial químico correspondiente. Y el coeficiente estequiométrico de atrás queda igual, ¿sí? Entonces así paso de la ecuación química a la relación que tienen que cumplir los potenciales químicos en equilibrio, ¿sí? Entonces simplemente agarro la ecuación química, la flechita que me indica la direccionalidad de la reacción la reemplazo por un igual, y los componentes químicos los reemplazo por el potencial químico del componente, ¿sí? Y así me da la relación que se cumple en equilibrio. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ya, entonces, se habrán dado cuenta que cuando trabajamos con equilibrio químico, o equilibrio de fases también, solo que el equilibrio químico tiene algunas otras propiedades como esta que vimos recién, se hace necesario conocer el potencial químico. Y como uno nunca habla mucho del potencial químico, como que no lo pesca, y en particular estoy seguro que ustedes no saben, por ejemplo, cuál es la expresión para el potencial químico, por ejemplo, de un gas ideal, ¿sí? Entonces, de eso se trata el problema 1.3, que dice lo siguiente. El potencial químico, dice. Ahora se hace necesario conocer los valores de mu, ¿no es cierto? Recién encontramos una condición para los mu. También sabemos que para el equilibrio de fase necesitamos los mu. Dice, podemos encontrarlos analíticamente para una solución ideal de gases ideales, ¿sí? Entonces, si se cumple que la solución es ideal, y además estos F son las energías libres del gas ideal, eh, vamos a poder encontrar expresiones para los mu analíticas. De otra forma, es un poco complicado, pero vamos a hacerlo para el caso más sencillo, que es el único caso que vamos a resolver también en todo caso. Encuentre una expresión, dice 1, encuentre una expresión para la entropía, muestra que se separan entropías parciales. Ya, eso es sencillo. Es hacer lo mismo que habíamos hecho en el problema 1.1, ¿sí? Si se acuerdan, como la solución es ideal, entonces aquí tenemos el 1.3, tenemos el F ideal, que es igual al F1 de T de N1 más F2 de T de N2
así así. Y si yo calculo la entropía, que tiene una fórmula que es que S igual a menos dF a dt, a volumen constante y a todas las otras números de partículas constantes. Como la energía libre era separable en sumas, nuevamente esto me queda S igual a menos dF1 de t menos dF2 a dt menos dF3 a dt, etc. Y lo importante es que estos de aquí son funciones de temperatura, volumen y el número de partículas de esa especie. Por lo tanto, entonces esto me queda menos, me va a quedar esto, S1 más S2 más S3. Y bueno, sigue hasta Sn. ¿Sí? Y estas son la suma de las entropías de cada elemento como si estuviera él solo en el recipiente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la entropía también se separa en sumas parciales. También podría, por ejemplo, intentar calcular el potencial químico directamente. El potencial químico lo podría calcular como el dF, por ejemplo, de la especie I, dF a dNi, a temperatura, volumen y n sub k distinto de I constantes. También lo podría calcular como, este es con menos o con más, menos T, creo, por ds a dn sub I, ahora con energía, volumen y n sub k distinto de I constantes. Hay distintas fórmulas para los potenciales químicos, pero aparentemente necesito encontrar alguno de los potenciales termodinámicos para poder encontrar. Necesito, por ejemplo, F o S para calcular cuánto valdría el potencial químico sub I. ¿Sí? Entonces ese va a ser nuestro objetivo. Vamos a calcular uno de estos potenciales termodinámicos, como dice acá en la parte 2. Dice, para la entropía de un gas ideal, muestre que al ser extensiva, la entropía tiene que tener esta forma. La forma que está aquí. Voy a andar más en detalle en breve. Dice, luego calcule S para el gas ideal, integrando primero a E, B constantes, luego E, N constantes y B, N constantes. Total, 3 caminos de integración. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque estas entropías de acá son las entropías de gas ideal, como si estuviera el compuesto enésimo, él solo en la cajita. ¿Sí? Entonces, si calculo la entropía de un gas ideal de manera correcta, considerando que puede cambiar su número de partículas, después esa entropía la inyecto acá nomás y tengo la forma para la entropía. ¿Sí? Para tener la entropía del gas 1, del gas 2, del gas 3, del gas 4, etc. Todas sumadas a la entropía total. ¿Sí? Gracias a que la puedo separar en entropías parciales. Y por ejemplo, calculamos la entropía y no la energía libre porque la entropía es la que calculamos de manera más directa nomás. También podría haberlo hecho en la energía libre. ¿Sí? Entonces, vamos con el 2. Entonces, queremos encontrar ese. Ese del gas ideal. Y anteriormente habíamos calculado nosotros una fórmula para ese del gas ideal. No sé si se acuerdan. Y habíamos visto que tenía la forma n kb, logaritmo natural de t partido en t0. Esta de acá, el 3 medios es 3 medios porque es gas monotómico. Si fuera diatómico sería un 5 medios, por ejemplo. B partido en B0. ¿Ya? Pero
tengo que decirles algo, y es que esta entropía de acá no está totalmente correcta. Le falta información. ¿Sí? Porque para calcular este cambio de entropía no consideramos cambios en el número de partículas. ¿Sí? Esta de acá en verdad es una entropía a n fijo. ¿Sí? Entonces, si n es fijo, esta entropía está bien, pero yo quiero una entropía que considere el cambio de número de partículas porque voy a después derivar con respecto al número de partículas, que va a la entropía completa. Le falta información de dn. ¿Sí? Entonces, hay una forma de calcularla. Para calcularla completa tendría que hacer el ds igual 1 sobre t de e más p sobre t de b menos 1 sobre t de n. Ahora tendría no un camino en un plano, sino tendría un camino en un espacio tridimensional. Por ejemplo, acá tendría la energía, el volumen y acá el número de partículas. Y si quiero de un estado inicial y uno final, lo puedo separar en tres caminos rectos. Un camino donde varía solamente una variable, un camino donde varía solamente otra de las variables, y el último donde varía la última de las variables que no deje quieta. ¿Sí? Entonces eso es una forma de integrarla. Pero, y aquí vamos a usar un truco nomás, porque busqué y busqué y no encontré una forma de solucionarlo de manera más elegante. Si yo quiero hacer esta cosa, tengo que entrar en el momento del mu. Pero mu es justamente lo que quiero encontrar. Entonces entro como en un problemilla, ¿no es cierto? Para calcular la entropía voy a tener que integrar el mu, pero no conozco el mu. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa acá? Entonces aquí viene a salvarnos algunas de las propiedades que tiene la entropía. ¿Sí? Entonces, antes fijémonos en lo siguiente. ¿Sí? La entropía, en variables naturales, es una función de la energía, el volumen y el número de partículas, si tengo una sola especie. Estoy haciéndolo todo con una sola especie, porque antes habíamos dicho que si la solución era ideal, la entropía se me separa en entropías parciales de especies por separado. Entonces, por eso puedo calcular la entropía de una sola especie y luego simplemente sumarlos. Pero bueno, entonces habíamos dicho que si están en variables naturales, la entropía es una función de la energía, el volumen y el número de partículas. ¿Sí? Y además, sabemos que es extensiva. ¿Qué significa que sea extensiva? Que es homogénea de grado 1. De grado 1 en variables extensivas. ¿Qué quiere decir esa homogeneidad de grado 1? Quiere decir que si la entropía a sus variables yo todas las aumento en un cierto factor, ese factor me tiene que salir como factor común para afuera. Entonces, es lo siguiente. Si yo tomo S de lambda E, lambda B y lambda N, tiene que ser exactamente lo mismo que lambda S de E, B, N. ¿Sí? Esto es la homogeneidad de grado 1. ¿Sí? Se le aplica a todas las variables, porque todas estas variables son extensivas, ¿no es cierto? Ya, entonces con esto, si ahora yo elijo que lambda, si elijo lambda igual a 1 sobre n, así bien pillo, va a pasar que la entropía entonces de E sobre n, B sobre n, y me queda n sobre n que es 1. Entonces una función de la constante, no importa, no lo noto. Y aquí me queda entonces 1 sobre n.
Entonces lo voy a pasar por este lado. Y aquí me queda S de E, B, N. Esta relación es muy importante, muy, muy importante, porque me dice que solo hay una única forma en que la entropía puede depender de la variable n, que es multiplicándola por fuera y que sea una función solamente de variables intensivas luego. ¿Sí? Entonces estas de acá son ahora intensivas. ¿Sí? Porque son la división de dos variables que son extensivas. Entonces, si nosotros miramos nuestra entropía, que hayamos calculado con el n fijo, la que está acá, está bien, tiene el n para afuera. Pero fíjense que acá me aparece el b solito y no está dividido en n. ¿Sí? Entonces aquí me depende de una variable extensiva dentro del logaritmo. Entonces vamos a ver cómo es que uno puede arreglar eso sin tener que calcular. Entonces imaginemos que integramos la función entropía ahora. Esta cosa que aquí, integrar esta función de aquí en el camino que ya les dije. Entonces si lo integramos primero a n constante, entonces calculemos ese. Va a tener que calcular la integral por tres caminos. Entonces primero un camino donde varió solamente el número de partículas. Entonces me va a quedar que S menos S0 es la integral menos mu partido en t de n, donde voy desde n0 hasta n. Yo estoy considerando aquí un camino donde estoy a una energía 0 y un volumen 0. Después voy a hacer una integral en el resto de los caminos, que es tomar la integral en el 1 sobre t de e más p sobre t de b. ¿Sí? Y esta integral va a ser considerando n constante. Este resultado es el que nosotros ya teníamos, ¿no es cierto? Este es el conocido, el nk log de t sobre t0 a la 3 medios por b sobre b0. Ese lo tenemos. Pero ¿qué hay de este? Este de acá va a ser una función, que vamos a llamarle una función cualquiera sigma, que va a depender de n, n0, e0 y b0. No depende de nada más que esas variables. Entonces ahora quiero que se convenzan, y aquí voy a escribirlo de una manera más astuta, antes de decirles el argumento. Este t menos partido en t0 como la energía es 3 medios kBt por n. Lo voy a reemplazar como un nk log de E partido en E0 e intercambiar la temperatura con energía a la 3 medios por B partido en B0. Ya. Entonces, tenemos esta expresión para la entropía, que es una expresión que no nos dice mucho porque depende de una función que no conocemos, sigma. Pero sabemos que se tiene que cumplir esto que está acá. Tiene que cumplir esto. Entonces, eso no le deja muchas posibilidades a la función sigma. ¿Sí? Porque este lado de acá, el lado de más a la derecha, ya tiene un logaritmo. Tiene metido un logaritmo. Entonces sé que la función tiene que ir como logaritmo, de alguna forma. Entonces, la única chance a esto le vamos a llamar estrellita. De cumplir la estrellita
es que sigma sea tal que la entropía ahora sea una función de la siguiente forma: nk logaritmo d. Nos va a quedar entonces e sobre n a la 3 medios por b sobre n. ¿Sí? Esta es la única forma que puede tener la entropía del gas ideal para que cumpla la propiedad de la extensividad. ¿Sí? Es decir, la función sigma obligatoriamente tuvo que haber sido un logaritmo de n, por ahí metido, o de e sobre n. ¿Sí? Cosa de que yo los pueda haber usado la propiedad de suma logaritmo para hacer la multiplicación y que me quedara de esta forma. ¿Sí? Y ahora esta de acá sí cumple con las propiedades correctas, ¿sí? De que depende por fuera de n, como está acá, y adentro depende de cantidades intensivas, e sobre n y b sobre n. ¿Ya? Entonces esta es una entropía correcta que considera cambio en el número de partículas también. Entonces finalmente llegamos a la última parte, dice 3. Encuentre mu i, que esto es lo que queríamos hacer nosotros desde el principio, es decir, encontrar el potencial químico de la especie I, muestra que depende de PI y T, donde PI es la presión parcial que vimos en el problema 1. Usando que PI sigue esta fórmula que vamos a mostrar ahora mismo, encuentra que el potencial químico de una especie I diluida cambia según lo siguiente. Esta fórmula que está acá. Esta es la fórmula, yo diría, más relevante de todo este capítulo. Ahora vamos a explicar esa fórmula en detalle y ver qué significa. Entonces, ahora que yo tengo esta entropía para un gas ideal, simplemente le pongo el índice iésimo acá y cambio las n por ni. También la energía igual va a cambiar por ni, por i. Y de esa forma lo inyecto entonces en mi fórmula para la entropía total, ¿sí? Que va a ser S1 más S2 más S3 más S4 hasta Sn. Entonces una vez que tengo esa entropía, calculo el potencial químico asociado como una derivada. Entonces después menos mu sobre t era de S a de n. Ahí como b constante. Por lo tanto, agarro mi expresión para la entropía que está acá y calculo. Entonces voy a tener que mu sobre t te lleva con respecto a n. Entonces, bueno, tiene muchos n's por varios lados. Entonces, primero me va a quedar la derivada del que está afuera por lo que está dentro. Entonces, me queda el n derivado, me sale un 1, entonces me queda acá por el logaritmo. Entonces me queda acá por este logaritmo de e partido en n a la 3 medios por b sobre n. Y después entonces me queda n por la derivada que viene. Entonces me queda más nk. ¿Cuáles son las derivadas que vienen? Este logaritmo yo lo puedo separar en dos restas, ¿no es cierto? Y me va a quedar entonces menos un 5 medios. Ahí.
¿sí? Entonces después despejo el mu. Entonces me queda que el mu vale KT, 5 medios. Y bueno, aquí hay una... No, está bien, esto está perfecto. 5 medios más el logaritmo de sobre n a la 3 medios por b sobre n. Ya. Entonces este es el potencial químico del gas ideal. ¿Sí? Ahora lo voy a pasar a unas variables que sea más agradable trabajarlas. Entonces vamos a usar las ecuaciones de estado del gas ideal. Vamos a utilizar que la energía es 3 medios de n kT y que b sobre n es kT partido en kT partido en P, la presión, ¿no es cierto? La ecuación de estado del gas ideal. Con eso voy a tener que entonces el potencial químico es KT 5 medios más el logaritmo de T a la 3 medios. Voy a ponerle un partido T0 para que quede dimensional lo que está entre el logaritmo por P0 partido en P. ¿Sí? Esos T0 en verdad deberían haber estado aquí arriba en la forma de un E0 y un B0, pero me los salté simplemente en esta constante que está acá. Pero deberían haber estado. Ya. Entonces esta es la fórmula para el potencial químico. Fíjense que depende aquí de P, ¿sí? Que es la presión que tiene el gas ideal. Entonces ahora veamos lo siguiente. Entonces si ahora tenemos que la entropía es S1 de E1, B, N1 más S2 de 2, B, N2 más bla 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 bla. Separable como habíamos dicho. Bueno, también esto puede ser simplemente función de T y B. Si es que calculamos la entropía derivando desde el potencial de Helmholtz, nos va a quedar que el mu I simplemente es cambiar la presión por una presión iésima. ¿Sí? Es cambiar por la presión iésima porque estoy derivando con respecto al número de partículas iésimo. Entonces, aquí esto de acá adquiría, como les mencioné, la I, ¿no es cierto? Aquí también esto es una I, una I, una I, una I. Entonces aquí me queda la I y la presión hereda esa I también. Esta también es la EI, EI, EI. Entonces la presión hereda esa iesimidad porque en verdad es la presión que tendría ese elemento si estuviera él solo en la caja, por lo tanto es la presión parcial. ¿Sí? Y ahora, como la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, ¿sí? Y cumple la ecuación de estado de la presión total, que es que esto es nkt partido en B. Y además, también tenemos que PI es NI por KT sobre B. ¿Sí? Esto quiere decir cada gas parcial cumple la ecuación de estado del gas ideal y el gas total también cumple la ecuación del estado del gas ideal.
puedo deducir que PI es igual a la presión total por NI sobre N. Y esto es lo que se llama la fracción molar. Entonces, si yo reemplazo esto, voy a llegar a que que depende inicialmente de la presión inicial como la temperatura, es KT, aquí tenemos el 5 medios, ¿no es cierto?, más el logaritmo. Acá me queda T partido entre 0 a la 3 medios. Y acá reemplazo el PI por lo que les dije. Entonces me va a quedar el P0 partido en P. Y me sale para afuera aquí me di cuenta de algo. Esto es un menos. Un menos. Un menos. Se me había olvidado. Entonces, como está dividiendo, me sale la fracción molar restando, pero como tiene un menos atrás el logaritmo, me sale sumando. Entonces me queda más un KT logaritmo de la fracción molar y décima. Entonces, ¿qué tiene relevancia esta fórmula? Esta parte de acá, como tiene una presión total y una temperatura, es como si PI fuera igual a P, es decir, que si mi gas tiene, que es un gas que tiene muchos componentes, tiene una presión total P. Esta parte de acá está diciéndome que es el potencial químico, pero como si PI fuera P, es decir, como si mi sustancia fuera pura. Entonces, es mu de la sustancia pura. Y esto es cómo se desvía de su pureza dependiendo de su fracción molar. ¿Sí? Desviación. Entonces, cuando tengo un compuesto, y este compuesto es ideal, es una solución ideal, si yo quiero el potencial químico de cierta especie, el potencial químico de esa especie en esa composición va a ser igual al potencial químico como si el gas estuviera hecho solamente de esa especie, esta primera parte de acá, y le agrego una contribución que depende del logaritmo de la fracción molar. ¿Sí? Esa es la interpretación de esto. Y esta es una de las fórmulas más importantes de esta sección. Entonces ahora, disculpen, me voy a saltar la pausa para alcanzar a hacer el último problema. Vamos a utilizar esta ecuacióncita en el problema de la ley de Raoult. Entonces aquí dice, queremos explicar por qué cambia el punto de ebullición de un solvente, por ejemplo agua, cuando agregamos un soluto como la sal. ¿Sí? Entonces aquí dice, usted notará de la experiencia cotidiana que al echar sal a agua hirviendo, esta requiere más calor para volver a hervir. Entonces lo vamos a interpretar como que el punto de ebullición cambió instantáneamente. Dice 1. Plantea las condiciones de equilibrio entre dos sistemas encerrados en un volumen B a temperatura T. Uno de los sistemas es vapor de agua y el otro es agua líquida con sal diluida. Considere que la sal no puede estar en el vapor de agua. Entonces, tenemos acá el problema 2. Ley de Raoult. Y tenemos lo siguiente, vamos a hacer la 1. Tenemos una caja cerrada de volumen B que está impuesta a temperatura T. Y yo acá adentro tengo agua con sal y acá tengo vapor de agua puro. Entonces tengo dos sistemas que están interactuando. Tengo un sistema que va a ser el vapor de agua, que tiene una energía libre que va a ser una función de la temperatura, el volumen del vapor, ¿no es cierto? Y el número de partículas de vapor.
Y tengo otro sistema que es la energía, que es el sistema agua más sal, que tiene una energía libre que es una función de la temperatura, el volumen de A más S, que es agua más sal, el número de agua y el número de sal. Entonces vamos a formular las ecuaciones del equilibrio termodinámico. Como están a la misma temperatura, no hay cambio en la energía libre asociados a un cambio de temperatura. Por lo tanto, la energía libre individual de cada uno de estos cambia tanto por vapor, o sea, por volumen, o por número de partículas. Entonces, el dF total es el dF del vapor más el dF de agua más sal. ¿Sí? Entonces, esto me queda el menos P por el dV gas, o sea, dV vapor, más mu vapor dN vapor. Y el dF agua cambia su energía libre por, este es el P de vapor, este es presión de A más S por dV A más S más mu agua por dN agua. ¿Sí? Y no voy a poner un mu S dNS porque el enunciado me dice que la sal no puede pasar al vapor de agua. ¿Sí? N sal está fijo, no cambia, y está siempre en el agua. Entonces solamente los cambios de energía libre están dados por estos que están acá. Como el volumen total es una constante y es el volumen del vapor más el volumen de A más S, significa que dV es igual a menos dV A más S. ¿Sí? Lo mismo pasa para el dN VAP más A. Yo tengo NT, que es igual al N del agua más N del vapor. Como es constante el número de partículas para el sistema cerrado, dNA es igual a menos dNVAP. Entonces, junto a todo esto, mi condición de equilibrio, dF igual a, me queda entonces menos PVAP más PA más S dVVAP más mu VAP menos mu A dN VAP. ¿Sí? Entonces esto de acá es igual a 0 si solo si se cumple que PVAP es igual a PA más S y mu VAP igual a mu del agua. ¿Sí? Entonces, la presión del vapor puro tiene que igualarse a la presión del agua con la sal, juntas. ¿Sí? Y el potencial químico del vapor tiene que igualarse al potencial químico del agua. ¿Sí? Entonces, estas son las condiciones de equilibrio. Ahora vamos a la pregunta 2. Dice, use la ecuación encontrada en 1.3 y encuentre cómo cambia la presión de vapor al cambiar la concentración de sal en el agua. Entonces aquí lo que nosotros, esto de acá es, esta ecuación de aquí en particular, es muy similar, muy similar a la ecuación que tiene que cumplirse cuando tenemos equilibrio de dos fases, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que este potencial químico del agua ahora depende de la presión parcial del agua y no de la presión total. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer la 2. Suponemos solución ideal. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que, o sea, no significa esto, pero se cumple cuando la fracción molar del agua
es cercana a 1. ¿Sí? Cuando el agua es más o menos pura, cuando le echamos poquita sal, la aproximación de que la solución es ideal es más o menos cierta. Entonces, cuando esto sucede, si la solución es ideal, esto nos implica que la presión de agua más sal es la presión de agua más la presión de sal por separado, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos aprendido de la solución ideal. Luego, esto también nos dice que el potencial químico del agua, que es una función de la presión del agua con la temperatura, es el potencial químico del agua de la presión total, A más S, T, más el KT logaritmo de la fracción molar de agua. Entonces ahora simplemente para encontrar cómo cambia la curva de presión de vapor, gracias a que hay una fracción molar de agua distinta de 1, veo qué pasa en esta ecuación. Entonces voy a tener que mu del vapor a la presión del vapor, T, tiene que ser igual a mu del agua. Y aquí nosotros sabemos que A más S se tiene que igualar con la presión de vapor, por la condición de equilibrio. Y esto se queda modificado por KT logaritmo de la fracción molar de agua. Ya, genial. Entonces, si es que tengo equilibrio de dos, el equilibrio del vapor de agua con agua líquida más sal, se cumple esto. ¿Sí? Los potenciales químicos se igualan. Ahora, imaginemos que yo cambio las condiciones. Imaginemos que en vez de tener chía, lo llevo a chía más de chía. Cambio un poquito la concentración de agua, o sea, le echo un poquito más de sal. ¿Sí? Y entonces me pregunto, ¿cuál va a ser la nueva presión? ¿Cuál será la nueva presión de vapor que cumple el equilibrio? Entonces, nos hace que la presión del vapor tuvo que haber cambiado, ¿no es cierto?, a esta presión, más una perturbación que vamos a llamar dP, simplemente. Entonces hacemos un Taylor y le vamos a hacer todo esto a T constante. ¿Sí? ¿Por qué a T constante? Porque nosotros sabemos que en la curva PV, si es que chía es 0, o sea, chía es 1, esto de acá se me anula, y me queda la curva de presión de vapor usual, de que es una curva más o menos asá. Esto es PT, perdón. Entonces voy a considerar una temperatura constante fija y voy a modificar el chía y voy a ver hacia dónde se corre esta presión. ¿Sí? Luego lo hago para todas las temperaturas y mapeo la curva completa. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir el dP? Entonces me va a quedar, hago el Taylor correspondiente y me va a quedar de MUVAP a dP por dP igual a d mu a dP por dP más KT de chía partido en chía. ¿Sí? Y nosotros sabemos que estas derivadas del potencial químico respecto a la presión son correspondientes los volúmenes por partícula. ¿Sí? Esto de acá es volumen por partícula de vapor y este es el volumen por partícula de líquido. Déjenme verificar que el signo esté bien. Tengo acá el libro, así que lo reviso al tiro. Estoy cerca.
es menos. Entonces este es menos y este es menos. ¿Sí? Esto de acá sale de la relación ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Sí? Que nos dice cómo se comporta el diferencial de potencial químico. Y llamarle la misma etiqueta para ser consistentes. Entonces tenemos eso, y si yo lo agrupo en un solo lado, voy a tener ¿esto está bien o no? Espérenme un cachito. Ah, no, estaba bien, este es con signo más. Ahí sí, ahí sí. Entonces voy a tener B VAP menos B líquido, B agua, por dP, igual a KT de chía a chía. Esto me dice cómo se mueve la curva presión de vapor. ¿Sí? Si es que yo le agrego un diferencial de soluto, o cambio la fracción molar del agua a un diferencial de chía, el dP se mueve según esta cantidad. ¿Sí? Y si es que uno asuma que el vapor es ideal, y que además es mucho más grande que el volumen de agua, esto puedo reemplazarlo por la ecuación de estado del gas ideal, que es KT sobre P. Entonces voy a poder integrar finalmente, porque me va a quedar dP partido en P igual a de chía partido en chía. ¿Sí? Y esta ecuación yo la integro. ¿Y cuáles son los límites de integración? Voy a tener acá dP partido en P igual a la integral de chía a chía. ¿Sí? Los límites son importantes porque cuando chía es 1, el agua es pura, la presión de vapor es la presión de vapor pura. ¿Sí? La curva que está acá. Y cuando chía lo llevo a un valor arbitrario, esta es la pura presión de vapor con, ¿cómo se llama esto? Con una impureza. ¿Sí? Entonces, P impureza se va a cumplir, que es la presión pura por chía menos 1. No. Esto de acá entonces me queda el logaritmo de la presión, los logaritmos por chía. Ahí sí. Entonces, como chía es siempre menor a 1, ¿no es cierto? El máximo valor que puede tomar es 1. La presión de vapor, cuando tengo la impureza, se reduce. Entonces, si yo tengo mi curva de coexistencia, voy a dibujar la curva pura con morado. Esta es pura. Cuando agrego la impureza, esta presión de vapor disminuye proporcional a la fracción molar del agua. ¿Sí? Entonces, siempre baja. Esta de acá es con una impureza. Y por ejemplo, ¿cómo entendemos lo de la olla cuando le echamos sal al agua hirviendo? Nosotros estamos siempre a una presión constante, que es la presión atmosférica. Y si yo antes tenía el agua ebulliendo a una temperatura que son los 100 grados Celsius, ahora si le agrego la sal, la temperatura se me corre a una temperatura más alta. ¿Sí? Y uno la puede calcular, ¿no es cierto? Basta con meterle aquí a la fórmula la fracción molar final de agua que queda. ¿Sí? Y uno ve cómo cambia esa temperatura. Ya, entonces ese era el problema que se puede hacer con equilibrio químico. Se pueden hacer otros más o menos similares, pero siempre son del mismo tipo. Es como un equilibrio de fases, pero una de las sustancias está perturbada con algún tipo de soluto. ¿Ya? Entonces, para recapitular lo que vimos hoy día, vimos todo lo fundamental del equilibrio químico, que es una extensión a las ideas del equilibrio de fases.
donde ahora no tenemos solamente una sustancia pura, sino podemos tener una sustancia con otros componentes, ¿sí? Típicamente vamos a llamarles impurezas. Entonces vimos cómo escribimos la energía libre de una solución que es ideal, que es la energía libre la podemos separar en sumas. Luego vimos que si la energía libre se separa en sumas, también se van a separar en sumas los otros potenciales termodinámicos como la entropía, por ejemplo, o la energía, etc. Vimos que si es que hay una reacción química ocurriendo, es decir, algo del estilo que está acá escrito, como A más B lleva a AB, que es que los átomos se transforman unos a otros, hay una relación que tienen que cumplir los potenciales químicos, ¿sí? Que se llama la ley de acción de masa, si no me equivoco, ¿sí? Y es simplemente que esto yo lo reemplazo por un igual, y esto yo lo reemplazo por sus potenciales químicos, y el número que va atrás se queda igual. ¿Sí? Esa es la regla de la acción de masa. Luego vimos cómo se calcula el potencial químico de un gas ideal, considerando el cambio en números de partículas. Y gracias a eso pudimos encontrar el potencial químico de una sustancia que está en una solución, que tiene otras impurezas, ¿sí? Vimos que entonces ese potencial químico se desvía de su caso puro, según la fracción molar de ese componente, y gracias a esta ecuación pudimos entender cómo es que cambia el punto de ebullición de una sustancia al agregarle un soluto a la fase líquida, que es lo que se llama la ley de Raoult, que dice que la presión de vapor disminuye proporcional a esta fracción molar del solvente. Ya. Esa fue la clase auxiliar de hoy día. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, me salió súper larga, lo siento. Pero bueno, espero que les haya servido para profundizar más en estos temas. Esta va a ser, yo creo que lo último que vamos a ver de termodinámica clásica, y esta semana deberían empezar ya a ver lo que es física estadística, ¿sí? Que es cómo descubrimos todas estas cantidades que estudiamos en termodinámica a partir de la física microscópica, con las leyes de Newton, por ejemplo, ¿sí? Al principio le habíamos dicho que no íbamos a resolver las ecuaciones de Newton para todas las partículas, porque son muchas partículas, entonces no se pueden resolver esas ecuaciones, pero se puede hacer un tratamiento estadístico de eso, ¿sí? Y eso es lo que uno hace en esta última parte del curso, ¿ya? Entonces vamos a ver cosas como ya, cómo calculamos la energía libre sabiendo solamente que son partículas de hidrógeno y nada más, ¿sí? Y se puede hacer usando estas herramientas de la física estadística que van a ver, espero, esta semana, ¿sí? Es una parte bastante buena del curso, a mí me gusta harto. Entonces nos vemos la siguiente semana. Saludos.